Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Corazones, ¿cómo estamos aquí juntos de la mano en este viaje de la conciencia en el que nos hemos montado todos juntos, atravesando este mes de mayo que sin duda todavía nos guarda sorpresitas con todos los cambios? La buena noticia es que Mercurio ya no está retrógrado, ya está directo. Así que con eso, bueno, muchas cosas van a empezar a suceder y es muy importante que tras todo lo que hemos vivido hasta aquí en este año 2023, no sueltes tu frase 2023, no sueltes tu amuleto de abundancia, que es tratar de poner esta energía mamá en su sitio, el único que tiene, que es el lugar de la persona que te dio la vida. También es importante que entendamos que lo más ruidoso del 2023 era marzo, abril entre eclipses y mayo todavía, ¿no? Entonces, corazones, es importante que pongamos realmente atención en este proyecto del tema de la conciencia, porque lo que buscamos es ir expandiendo, amplificando. Y bueno, pues platícame cómo andamos en esta autoevaluación del tema de la conciencia. ¿Te das cuenta que a veces estamos rascando así con la uñita una dimensión un poquito más arriba? De repente regresamos a 3D, de repente estamos en la antesala de 5D, que es en realidad en donde estamos todos, estamos en la antesala de 5D. Pero claro, pues lo importante es no densificarte tanto, ¿verdad? ¿Cómo has hecho este autoexamen con lo que has visto de la conciencia? ¿Has observado tu propia conciencia? ¿Has observado tu propio diálogo interno? ¿Has observado todas estas cosas? Porque el día de hoy tenemos en temas de la evolución de tu conciencia y de la comprensión de tu conciencia esta palabra que a mí me encanta, que se llama intuición. Y la intuición es una facultad de tu alma percibida por tu conciencia, pero tiene sus bemoles, que son los que vamos a ver en este día. Es decir, el desarrollo de tu conciencia implica la práctica y la confianza en tu intuición. Para ello tienes que saber, como muchas preguntas que me han hecho a lo largo de tanto tiempo, y les seguiré repitiendo, el mensaje es para ti. Tú eres la persona que debe de hacer una introspección y colocarse, así igual que los sueños son para nosotros. Dentro de los sueños se han estudiado en miles de filosofías y de vertientes terapéuticas. Mismo la neurociencia y la psiquiatría, mismo Freud, pues que estudió su tratado de los sueños. Es decir, los sueños pueden tener cosas muy interesantes. Sin embargo, al final del día, la percepción que yo tengo al soñarlo me hace dueño y señor exclusivo de esa información y que muchas veces no se puede colocar en lenguaje. Pues a veces es muy difícil explicar las sensaciones que sentimos cuando soñamos al abuelo, si ando haciendo trabajo de duelos, o a mi madre si ya no está en este plano. Es decir, eso es algo personal que involucra desde luego el nivel de conciencia desde donde abordas. Por eso es que la invitación con esta serie de la conciencia es precisamente para que te vayas situando, porque de esto, ¿qué dijimos? Que a la nueva tierra no va a pasar nadie por accidente. Tenemos que elevar la vibración, y elevar la vibración es elevar la conciencia. Poner valor y poner atención en lo que realmente nos vamos a llevar. No poner tanta atención en la vanidad, en la imagen, en los objetos, en la materia, sino sí más
en las partes subjetivas de la vida, ¿no? En nuestros propios valores a desarrollar y darnos cuenta cuáles de estos valores a desarrollar en los planos elevados de conciencia estamos más flacos, ¿sí? En cuál de estos valores yo tengo que perdonarme mucho, ir con mi ego, ir con mi programación, hacer trabajo personal, porque a lo mejor yo necesito desarrollar mucho más paciencia, mucho más tolerancia, mucho más compasión, calma, rendir mi orgullo, rendir mi soberbia, rendir mi egoísmo, rendir mi envidia. Ay, qué palabra tan fea, no me gusta ni decirla. Rendir toda esta culpa, desde luego, ¿no? Todas estas facultades de las dimensiones más densas en donde nos tocó encarnar. Entonces, fíjate, corazón, para el día de hoy en el que estamos con este tema de la intuición, hay dos cosas que aquí quiero plantear para que nos vayamos entendiendo. ¿Qué te parece? Fíjate, hay un cerebro, nosotros tenemos tres cerebros. El cerebro que tú conoces propiamente, el que tenemos en el coco, en el casco, en la cabeza, 4 capas embrionarias. Este es el sistema operativo, es el hardware. Entonces, el cerebro es el administrador de tu vida. Este cerebro busca que sobrevivas y procesa variables, procesa pensamientos, procesa información. El otro cerebro es el estómago. De hecho, se parecen. ¿Te fijas? El córtex tiene así como chinitos y nuestros intestinos también hacen esas curvitas. Y ahí, como los gringos le dicen, in the guts, es donde surge la inteligencia de las emociones. O sea, el estómago procesa emociones y el coco procesa mente, pensamientos, ¿verdad? Pero de ahí, del estómago, de la parte emocional, esa parte emocional le habla al verdadero cerebro, al que no se muere en el plano físico. Y ese es nuestro corazón. Y dicho sea de paso, por el Instituto HeartMath, la matemática del corazón, nosotros tenemos tejido neuronal, tejido glial en el corazón. Y entonces ahí está, ahí es el asiento del alma, ¿no? El corazón no es una bomba y no es un órgano, nada más. Es el verdadero cerebro, el que procesa la conciencia, el asiento del alma, y a través de las emociones, ahí es donde subyace la intuición. Entonces, fíjate, si nosotros hablamos en cuestiones de supervivencia materiales en 3D, como animalito depredado, tenemos el cerebro en la cabeza como el asiento del instinto, este instinto de conservación, este instinto de supervivencia. El asiento es el cerebro reptil. Y esa es, vamos a decir, la criatura humana. Luego tenemos en el corazón el asiento de la criatura divina, ¿verdad? En donde radica la intuición. Entonces el instinto es para el animalito, la intuición es para la criatura divina, ¿de acuerdo? Entonces el instinto es esta dimensión de percepción física, es decir, yo tengo un instinto de conservación. Nosotros que vivimos en entornos alejados de la naturaleza, ese instinto de conservación, de supervivencia, se va bloqueando. Si nosotros nos viésemos en la necesidad de volver a la naturaleza, a cierto tiempo desarrollaríamos este instinto de conservación y de supervivencia. Desarrollaríamos mucho más olfato, desarrollaríamos otro tipo de facultades que las tenemos atrofiadas porque las tenemos desarrolladas en otra área, pues. ¿Vale? Entonces, para el coco, instinto de conservación. Para el corazón, donde reside la criatura divina, la intuición. Pero tengo que decirte que la intuición no es una percepción, no, es simplemente una manera diferente, es una dimensión diferente de calcular exactamente la misma información. Con mente, con el coco, con el cerebro, este instinto de conservación lo que hace es, necesita una lógica. Entonces, si necesita una lógica, necesita pasos. 1, 2, 3, 4, 5.
Esa lógica necesita pasos. La intuición, ¡pum! Un paso, ¡tac! Llegué ahí. Entonces, es muy importante comprender que hay dos bemoles, dos peros, que aquí voy a meter mi cucharota con el tema de la intuición, que necesitamos hablar muy claramente. Fíjate, cuando nosotros hacemos trabajo personal en algún sentido, en alguna área, que hay miles de maneras de hacer lo mismo y depende mucho de tu feeling, ahora sí, de tu intuición, de la personalidad del sujeto, del carácter, del nivel de conciencia o de información que maneje. Entonces hay cosas que te resuenan, hay cosas que si los pleiadianos hacen no sé qué artefacto y que te van a meter en nivel astral en no sé dónde, hay gente que no entendería ni más eso, pero va a una sesión de Alcohólicos Anónimos tradicional, que es un poco ahí entre espiritual y terapéutico, y pum, con eso conecta con una dimensión mejor de conciencia, ¿no? Entonces, pues caminos hay muchos, dimensiones mentales, como hablamos en la serie anterior, dimensiones mentales hay muchas, pero niveles de conciencia también. Entonces, también cada trabajo personal va en función de la percepción y del nivel de conciencia de la persona. Entonces, aquí es muy importante que te cuente que cuando las personas hacen trabajo personal, mismo esta semana, una muñequita hermosísima que vino a la constelación cuántica y a la psicomagia de mamá, platicábamos en su sesión y me dice, es que estoy diferente. Y la narrativa es muy linda porque cuando se desbloquean eh, bioshocks que nosotros tenemos en el cerebro, que es este instinto de conservación, entonces es cuando la criatura divina, cuando tu corazón puede percibir otros niveles de información. Entonces, ¿qué pasa? Que al liberarte de basura mental y de yo histórico y de pesos, que pues a veces no sabemos ni qué es, pero algo se fue pesado, ves diferente los colores, se te abre la visión, la vista realmente ves diferente. El olfato. Creo que esto fue lo que me mencionó esta muñequita que me dice, es que yo no me había dado cuenta hasta dónde tenía bloqueado el olfato hasta que empecé a oler un olor de los árboles como nunca, ¿no? Como perrito, como si hubieran exacerbado muchísimo ese sentido. Escuchamos como lince, percibimos los sabores de los alimentos también diferentes, o sea, ir despertando todo tu cerebro y tu cerebro emocional, que es el corazón, y conectándolo con la armonía del estómago, la microbiota intestinal inclusive trabaja a favor de nuestra vibración de conciencia, porque pues todo es conciencia, aunque sean bacterias, pero una microbiota baja con personas muy iracundas que tienen mucha acidez en el estómago y bla, 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 pues también les disfunciona el tema de la intuición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando todo ese trabajo personal lo haces y ¡pum! Es como si algo se te destapara, entonces es cuando tu intuición empieza a tomar un papel más protagónico en tus decisiones. ¿Tiene lenguaje así en español como me escuchas con letras? No, simplemente es algo que tú sabes que está, pero no estás adivinando nada. Tú simplemente tienes una certeza, ¿no? De que ahí está. Yo no me preguntes cómo, solo lo sé. Y hay muchos casos en los que podemos haber percibido esto y no haberle hecho caso a esa sensación y mucho tiempo después, a veces años después, ¿verdad? Del típico que a veces entre broma y broma decíamos, yo sabía que no me tenía que casar, justo parado ahí viendo la parentela del otro lado y ahí voy. Es decir, mucho tiempo después había algo que sabíamos adentro de nosotros que no debíamos de hacer, no debíamos de haber ido a ese viaje, no debíamos de haber estudiado esa carrera y tantas cosas, ¿verdad? El tema es que los bemoles de los que te estoy contando son dos. El primero es que es muy importante, corazón, entender que como la fuente de la intuición es el corazón, no es el cerebro, el hecho de que tú le empieces a poner
Muchos procesos lógicos ya no lo convierten en intuición, ya estás adivinando, ¿entiendes? Entonces, es muy importante antes de que una persona realmente pueda decir que está en esta dimensión de la intuición, en donde, ¡pum!, es un solo paso, simplemente lo sé, no necesito procesos. Lo primero es que esa persona tiene que establecer una dimensión lógica de su propia vida. Si no tienes correctamente, con claridad, tu propia lógica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como dice Sadhguru, que es el que establece esta vertiente del yoga que despierta la intuición, que es Shambhavi Mahamudra, dice, bueno, es que si ustedes no tienen a mí me gusta llamarle coherencia, pero una lógica para su vida, antes que decir que es su intuición, y no tienes esta claridad absoluta, entonces, ¿qué va a pasar? Que cualquier tonto sin claridad, sin camino, tratará de interpretar porque no piensa con claridad y creerá que es intuitivo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que se va a entrar en una confusión tremenda. Entonces, una persona que no tiene una dimensión lógica de su propia vida, es decir, en otras palabras, su propia mente, sino está sujeta a la mente colectiva, a lo que van a decir de mí, a lo que me dijo mi mamá, es que ella siempre me dijo que era esto, bla, bla, eso lo escucho todos los días, ¿eh? Es que mi mamá me dijo, pues sí, corazón, pero no puedes vivir bajo un sistema operativo, una lógica mental que no es funcional y que no es tu mente, o sea, esa mente es de otra persona. Nosotros tenemos que romper esa mente y a través de desarrollar esta intuición, que es simplemente saber que las cosas están ahí, y ahora sí, viene el segundo pero o bemol de la intuición, que es fundamental. Para tú poder decir que eres intuitivo y que sigues tu intuición, es muy importante tener una autoestima bien reforzada. Porque cuando yo tengo un mensaje, tengo una sensación, tengo esta sensibilidad, tengo esta percepción, tengo esta certeza o claridad de que esto es así, no necesito que absolutamente nadie me crea o me valide o convencer a alguien de que es así. Es que yo lo sé. Y a partir de esto que yo sé, voy a tomar una decisión. Entonces, cuando estamos, oye, es que, ¿y qué será? Y es que, pues, es que yo intuyo que tal cosa, pero ¿tú qué piensas? Bueno, es que estamos buscándole lógica de instinto de conservación en el cerebro a la mente de otra persona con algo que surge de tu corazón, que es tu intuición. Te fijas que no tienes los mismos puntos de vertiente. Es lo mismo que un sueño. El soñante lo tiene en la experiencia, lo tiene en su campo, lo tiene en su percepción álmica, esa información, y va y consulta con el cerebro, con las ideas de un tercero. Entonces, por eso te digo que es muy importante ascender a nivel de conciencia y simplemente saber que esto es para ti y esto es así. Y tener la autoestima suficiente para saber que ese mensaje es tuyo y es así. No sabemos explicar realmente de dónde viene la información, porque evidentemente viene del campo cuántico del universo y colapsa en ti. Por ejemplo, cuando yo estaba, hace muchos años, estaba embarazada de mi hija, en todo el embarazo no pude ver a mi papá. Eh, Problemas familiares que él tenía con su segunda familia y tal. Entonces ya nació mi hija y al mes más o menos vino a verla, a conocerla y llegó sin avisar, llegó, punto. Y pues estaba Donna muy chiquita, muy bebé de un mes. Y cuando me despedí de mi papá que vino a la casa y pues se tomó, la última foto que se tomó fue esa que cargó a Donna, bebecita, cuando se subió a su auto y lo vi que arrancó más o menos a la segunda o tercera casa de mis vecinos que iba mi papá en su auto, fue como si colapsara toda una imagen y simplemente sabía que nunca lo iba a volver a ver, nunca jamás. Y en eso llamo por teléfono a mi mamá y le digo, ay, ma, ¿quién crees que vino a visitarme? Vino mi papá.
Y mi mamá, ay, después de tanto tiempo, mira que... No, es que eso no es importante, ma. Simplemente quiero decir que sé que no lo voy a volver a ver. Ay, no digas eso, ¿cómo hablas así? No es algo que desee. Simplemente sé que no lo voy a volver a ver. Es una sensación que tengo aquí, es una imagen. Y claro, al mes falleció. O sea, al mes falleció de un infarto fulminante. Y así, todas las muertes de mis abuelas, todas las muertes de mis tías, sé perfectamente, hay una parte de mí que mi mamá me dice, ya cuando empiezas a hablar de esas cosas, ya hasta miedo me da. No, ve a verla porque no va a pasar el año. Pero ¿cómo si es Navidad? Y pum, muere el 27, muere el 28. Es decir, no sabemos de dónde viene, sin embargo sabemos que hay una parte de nosotros que nos informa para que al saberlo y confiar en esa información, tomemos una decisión al respecto, ¿verdad? No podemos ir simplemente a querer que nos validen o que me tiren el tarot o que me echen el caracol o que me leen el café para ver si ese mensaje intuitivo funciona porque estoy queriendo ir a cotejar, cariño, a un archivo diferente. Entonces, el desarrollo de la intuición es un proceso individual, pero tiene que venir con una lógica de tu vida primero y con una confianza en ti mismo de que ese poder lo tienes. Y en base a eso, como dijimos ayer, ya en la dimensión 6, 5, 6, de la intuición es el único archivo al que yo conecto, no con los sentidos 5, que son los básicos de 3D, ni con las mentes de otras personas. Nos vamos a la gran mente. Y bueno, corazón, cuéntame tus historias de intuición, déjanoslas por aquí para que los demás podamos ir entendiendo que este fenómeno de la intuición, saber que las cosas están ahí, existen, no es solamente de unos cuantos loquitos, sino que es parte de la especie y la evolución de la conciencia. Te dejo un abrazo muy grande y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.